Hola, muy buenas noches. Dios les bendiga a todos. Bendito sea el nombre del Señor que nos congrega nuevamente aquí para recibir de la palabra del Señor. Bendito y alabado es tu nombre, Dios del cielo y la tierra, que nos permites estar delante de tu presencia en esta noche para seguir con estos discipulados. Recibe toda la gloria y la honra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Señor, tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, oh Dios de los cielos. Tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Grande y misericordioso eres tú, Señor. Alabado sea tu nombre. Perdón un momentico. Bendito sea Dios. Vamos a tratar de tener buena conexión. Aquí estamos en la biblioteca. Pero bueno, bendito sea el nombre de Jesús. Gracias, 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 Señor. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor. Bueno, en esta noche vamos a leer y vamos a escudriñar un poco las Escrituras. Y entonces vamos a hablar acerca, bueno, cuando Jesús empezó su ministerio, dice la Escritura, que Él empezó a enseñar, ¿verdad? Eso lo dice más claramente. Vayan conmigo a Marcos, porque esta es la base de lo que vamos a hablar esta noche. Marcos capítulo 1 dice lo siguiente. El cable, gracias. Permítame un momentico, hago una conexión acá. Conéctalo, por favor, allá la... Ah, no, este no. No, este no, necesito el otro, el de aquí para allá. Y después de aquí, No, está bien. Así. Pero esto conéctame, tráeme una extensión. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, mira lo que dice Marcos capítulo 1. Alabado sea el Señor. Hemos venido de un largo día. Hemos estado de pronto con mucho que hacer en esta noche, en este día. Pero bueno, aquí estamos para estar nuevamente delante del Señor, escudriñando las Escrituras. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces dice aquí, a ver, bendito sea. Cuando el Señor empezó su ministerio, una de las cosas que empezó a hacer fue a predicar, dice Mateo 4:23 dice, recorrió Jesús enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria y trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Mire que hay algo importante dentro de lo que empezó a hacer el Señor Jesucristo en su ministerio. Él empezó a predicar, o sea, a anunciar el evangelio, las buenas nuevas de verdad del reino, a sanar toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Enseñaba, predicaba, pero también que iba y sanaba a los enfermos. Y esa fama se empezó a difundir por toda la región donde se encontraba. Habla entonces la Escritura también que al escuchar que Jesús estaba por ahí, muchos de los que estaban afligidos por diversas enfermedades. Es indiscutible que la enfermedad aflige a las personas. Hoy gran cantidad de personas vemos en los hospitales repletos pidiendo medicina. Increíblemente ver la gente anciana y de edad visitando por montones los hospitales, ¿verdad? O solicitando una cita médica, que en muchos casos es difícil conseguir o se demoran mucho, y hay mucha gente que son atormentados y los endemoniados. ¿Quién es una persona endemoniada? Una persona que tiene un espíritu que no es de Dios. El Señor no solamente sanó a los enfermos, sino también sanó a aquellos que estaban endemoniados. Veamos algunas confrontaciones
de las cuales el Señor habló en referencia a eso. Dice acá, capítulo 8 de Mateo, dice versículo 16, cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos. Quiero hablarle acerca de una realidad, y es el mundo espiritual, que así como en otro programa hablamos de Satanás y sus demonios, pues vamos a seguir hablando un poquito acerca de eso. Así como existe Dios, y existen los ángeles, los serafines, los terafines y los arcángeles, Gabriel y San Gabriel, Gabriel y Miguel. Dentro de Satanás, dentro de las tinieblas, también tenemos entonces que Satanás tiene también su ejército, como lo dice Efesios capítulo, no me estoy inventando nada, usted lo puede leer en Efesios capítulo 6, dice que son principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Entonces también aparentemente es un reino también organizado. Pero sabemos que nosotros tenemos la victoria. Y qué mejor ejemplo de saber que tenemos la victoria, porque más grande es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Cuando dice bien claro que él enfrentó, a él le traían muchas personas endemoniadas. Y con la palabra echaba fuera los demonios. La persona endemoniada es la persona que tiene demonios dentro de sí. Y usted me dirá, pero ¿cómo es que una persona vive o está con esa presencia de esos espíritus? Los demonios, que son espíritus caídos, ¿verdad? Ángeles caídos, vienen a morar a las personas, pero ocurre por diferentes circunstancias. El mundo espiritual es más real de lo que usted y yo podemos imaginar. Y no debemos sorprendernos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos lo enseña. Entonces, hay enfermedades que son físicas, pero también hay enfermedades de tipo espiritual que afectan el alma. Muchas veces a través de diferentes prácticas que no son cristianas, la gente, o sea, lo que quiero decirle es, se abren muchas puertas espirituales. La gente que no conoce de Dios, le gusta, durante mucho tiempo el hombre ha querido estar en contacto con el mundo espiritual. Y nosotros cuando no estábamos sin Cristo, nos gustaba estar en contacto con el mundo espiritual. ¿A cuántos de nosotros no nos gustaba leer el horóscopo? ¿A cuántos de nosotros no íbamos para que nos leyeran las cartas? ¿A cuántos de nosotros no nos leían el chocolate o el tabaco? Todas estas cosas que aparentemente, o íbamos a donde los adivinos, todas estas cosas aparentemente pues nos ponen en contacto con un mundo espiritual real. Pero es un mundo, estos medios no son los medios de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros hoy en día como creyentes estamos en contacto con el mundo espiritual, pero a través de Dios, a través del Espíritu Santo. Y eso quiero que usted lo entienda. Entonces, usted tiene que discernir bien claramente cuando una persona está endemoniada. Una persona que tiene espíritus dentro de él que no son de Dios. Nosotros los creyentes tenemos el Espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo que mora en nosotros. El que no es creyente tiene el espíritu del mundo y en muchos casos hay demonios viviendo en cada uno de ellos. Entonces, si no fuera así cierto, no entonces estaría lo que está aquí en la palabra que dice que muchos endemoniados los trajeron a Jesús y con la palabra los echó fuera y sanó a todos los enfermos. El Señor sanó a los enfermos y aparte de eso echó fuera demonios, echó fuera, ¿verdad? Con la palabra. Jesús dijo bien claro en la gran comisión, vaya conmigo a Marcos capítulo 16, lo dice bien claro. Marcos capítulo 16 dice, en la gran comisión dice, versículo 15, Marcos 16:15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Listo. El que creyere y fuere bautizado será salvo,
mas el que no creyere será condenado. ¿Cuál es la prioridad entonces? La predicación de la palabra. Pero acompañada de la predicación de la palabra, ¿verdad? Y de la enseñanza de la palabra y del hacer discípulos, dice, y estas señales seguirán a los que creen. ¿Quién es el que cree? Tú y yo, que somos creyentes, que hemos conocido a Jesús como nuestro Salvador. Dice, en mi nombre echarán fuera demonios. No es en el nombre de Pablito, no es en el nombre de Harold, no es en el nombre del pastor. No, tú echas fuera los demonios. O sea, Dios te ha dado el poder. ¿Para qué? Para echar fuera los demonios, y solamente se debe hacer en el nombre de Jesús. Usted me dirá, pero uy, ¿cómo así? Yo tengo que sacar demonios. Bueno, si el Señor te lleva a hacerlo, hazlo. Pero para eso, lógicamente, no es que yo te estoy diciendo en este momento, bueno, ve, termina esta enseñanza y ve y tú te vas a la calle y vas a decir, bueno, voy a empezar a sacar fuera demonios a todo el mundo. Venga para acá, le echo los demonios. No, eso no funciona así. Usted tiene que ser primeramente guiado por el Espíritu Santo de Dios, y además de eso, su vida, usted tiene que tener una preparación antes de hacer ese tipo de obras. Hay hermanos que están llamados a ese ministerio de liberación de demonios, ¿verdad? Entonces, ¿cómo los demonios vienen a morar a la vida de las personas? Vienen a través de abrir diferentes puertas espirituales, por los cuales a través de esas puertas entran todos los demonios, y eso lo vamos a hablar más adelante. Entonces, tenemos que tener en claro que en la gran comisión Jesús dijo que en el nombre de Jesús, en su nombre, echaríamos fuera demonios. O sea, la labor que hizo Jesús en su tiempo cuando estuvo desarrollando su ministerio, que era sanar y echar fuera demonios, también nos ha sido encomendada a nosotros. Jesús, bien dice la Escritura, que envió a sus discípulos de 2 en 2 a predicar el Evangelio, y que les dio autoridad. Tú tienes esa autoridad en Cristo Jesús para hacer esa obra. Lo que pasa es que muchos de nosotros no queremos hacerlo, muchos de nosotros tenemos temor, pero no, si hay la oportunidad de hacerlo, hazlo, ¿verdad? Prepárate, y entonces de esta manera permite que el Señor te use para la liberación en esos casos. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Bendito sea el Señor. Entonces, sigamos leyendo. Dice, hay una parte de la Escritura muy importante, que es que, o sea, es la Escritura en los Evangelios nos habla acerca de las enseñanzas de Jesús, pero también habla acerca de lo que Él hizo. Dentro de las cosas que Él hizo hay muchos ejemplos de sanidades en diferentes momentos, pero también vemos cómo el Señor liberó a personas endemoniadas. En el capítulo 8 de Mateo encontramos el título, versículo 28, el título es Los endemoniados gadarenos. Dice la Escritura, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. ¿Qué había en la tierra de los gadarenos? Es la tierra de Gadara, que está, ¿verdad?, en una de las regiones cerca en Israel. Y entonces salieron de los sepulcros estos 2 hombres que eran feroces, ¿verdad? Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Mire que aquí hay algo importante, y es que ellos reconocen, las personas que están endemoniadas, los demonios por lo menos que están dentro de esas personas, ellos reconocen quién está dentro de ti. En el mundo espiritual, ellos reconocieron quién era Jesús, y saben cuál es su final. ¿Por qué? Porque aquí dice bien claro, ¿has venido a atormentarnos antes de tiempo? Entonces, ya sabemos que el Señor ha vencido, ¿verdad?, a todo, porque Él llevó a la cruz del Calvario, venció a todas las potestades en la cruz del Calvario, ¿verdad? Triunfó sobre ellos en la cruz. Por eso es que nosotros somos más que vencedores. Si es el triunfo de Jesús en la cruz, también es nuestro.
Por tanto, entonces dice acá, estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Y los demonios le rogaron, diciendo, si nos echa fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Entonces, dice, si realmente nos echas fuera, le están diciendo los demonios a Jesús. Es como decir, poniendo en duda la palabra del Señor. ¿Será que si echa fuera a los demonios es lo mismo que te puede decir a ti? ¿Será que tú me vas a echar a mí fuera de este hombre? No. Entonces dice que ellos les pidieron, les rogaron que los dejara entrar al hato de cerdos. ¿Por qué ellos tenían? Ahora le voy a explicar. ¿Por qué ellos necesitan de un cuerpo? Necesitan de un cuerpo porque ellos necesitan a través de un cuerpo poder, o sea, ellos están en el ámbito espiritual, pero ellos necesitan muchas veces operar a través de un cuerpo para poder seguir haciendo y actuando en el mundo espiritual, haciendo lo malo. Entonces dice, Jesús les dijo, él les dijo, id, y salieron y fueron fueron a aquel hato de cerdos, y aquí que todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Mira lo que dice, dice, y los que apacentaban huyeron y vinieron a la ciudad y contaron todas estas cosas, lo que había pasado con los endemoniados, y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. Cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus entornos. Sabe que la gente, cuando se habla de este tema, como que tiene temor. Uy, ¿cómo así? Se echaron fuera de demonios. Esa persona fue liberada. Como que la gente anda con cierta prevención sobre las cosas. Pero aquí hay algunas cosas también importantes que nos siguen, que nos narran, por ejemplo, en Marcos capítulo 5, acerca de este mismo pasaje. Marcos capítulo 5. Dice aquí bien claro, dice, vamos a leer el mismo pasaje, dice aquí, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre. Aquí en el otro pasaje habla de dos, pero aquí habla de un hombre, con un espíritu inmundo. La persona endemoniada tiene un espíritu inmundo, un espíritu que no es de Dios, un espíritu que viene de Satanás, viene de las tinieblas. Dice que tenía una mirada, que tenía su morada en los sepulcros. Lo que hace es hace que esta persona viva en la soledad en muchos casos. Y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él. O sea, era tanta la fuerza física que le daban los demonios a este hombre gadareno, que lo ataban con cadenas y él las destruía. Yo he sido testigo alguna vez estando en una prisión. Recuerdo que el pastor dijo, estábamos en un tiempo de oración y llamó a un muchacho que tenía un espíritu de homosexualismo. Y él accedió a que oráramos por él. Empezamos a orar y pues los demonios empezaron a manifestar y le tiró al suelo, se quiso hacer daño. Nosotros lo cogimos, entre 5 personas fuimos a cogerlo, pero tenía tanta fuerza que nos repelió bruscamente, nos sacó, cosa que el pastor nos dijo, déjenlo quieto, déjenlo tranquilo, y luego pues se quedó quieto el hombre. Es tanta la fuerza que puede darle esos demonios a la persona, que en el caso del gadareno que hacía que las cadenas con que eran atados se rompieran por la fuerza que tenía. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ¿qué más dice aquí la escritura? Y siempre y de día y de noche andaba dando voces en el monte y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Claro, Satanás viene para robar, matar y destruir. Cuando hace que los demonios sienten a una persona, busca la destrucción de esa persona. Y yo lo puedo decir ¿por qué? Porque yo también pasé por lo mismo. Hubo un tiempo en mi vida en que yo abrí puertas espirituales en mi vida. Yo hice que me leyeran las cartas, hice que me hice baños, una gran cantidad de cosas que no son de Dios. Y eso en el mundo espiritual abrió puertas
para que los demonios entraran en mí. Y si después les voy a contar una experiencia tremenda que tuve con la ouija, porque un demonio tomó posesión de mí y bueno, por haber estado en ese tipo de prácticas, abrí una puerta espiritual y por ahí se metió el demonio, se metió en mí. Y luego, ¿qué pasó? A partir de ese momento, mi vida espiritual empezó a decaer. Entonces empecé a andar más en fiestas, más en trago, más en droga. ¿Por qué? Porque eso es lo que hacen los demonios cuando están dentro de ti. Quieren destruirte, llevarte a la perdición. Entonces en este caso, este hombre gadareno daba voces, andaba por los sepulcros y hacía que se hiriera con las piedras. Entonces, cuando el día que yo recibí a Jesús como mi Salvador, ese día que yo estaba tan necesitado de la palabra, yo me arrodillé al lado del pastor que había llegado, ¿verdad? Y yo lloraba y él impuso sus manos sobre mí. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo en ese momento? Yo sentí que una bola empezó a moverse por mi estómago y se empezó a mover y empezó a moverse hasta que llegaba a mi tráquea y finalmente por mi boca. Lo que salieron fue una legión de demonios. Ese día yo fui liberado por el poder de Dios. El poder de Dios puede liberar a una persona endemoniada. Yo estuve endemoniado, yo tenía esos espíritus morando dentro de mí y esto me estaban llevando a la perdición. Yo fumaba, yo me metía a droga, mejor dicho, me iban llevando hacia cada día más y más bajo, hacia tocar fondo. Eso es lo que hacen los demonios, quieren destruir nuestras vidas a través de la droga, a través de la prostitución, a través de tantas cosas que nos da el príncipe de este mundo. Pero nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Cuando yo recibí a Jesús como mi Salvador, todo eso se fue. Yo finalmente fui liberado, recibí a Jesús como mi Salvador y hoy en día soy lo que soy pastor, gracias, bendito sea el nombre del Señor, por la gracia y la misericordia del Señor. El Señor me hizo libre, bendito sea el Señor. Entonces, en el caso de este hombre gadareno, seguimos leyendo, y vio pues a Jesús de lejos y corrió y se arrodilló, dijo, clamando a gran voz, dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Lo que estoy diciendo, ellos reconocen en el nombre de Jesús quién tiene autoridad, quién tiene a Jesús. Ellos ven que en uno está Jesús. Dice, te conjuro por Dios que no nos atormentes. Ellos saben su final. Dice, porque decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo porque somos muchos. Mire que inicialmente habló uno. Es como la cabeza de todos los que están atrás. Dice, yo me llamo Legión. ¿Qué había en este hombre endemoniado? Había una legión de demonios. Y si usted se pone a comparar lo que enseña o lo que había en los tiempos de Jesús, una legión romana, si no estoy mal y ustedes me pueden corregir en el futuro, estaba conformada por 50 hombres o más. Entonces, imagínense cuántos espíritus estaban morando en este hombre endemoniado. Entonces dice aquí, él le dijo, en algunos casos Jesús les preguntó, bueno, ¿cómo te llamas? Tú que en otros casos, en otros momentos no los dejaba hablar, les echaba fuera en el nombre de Jesús y salían. Jesús es el que hace esta obra, ¿verdad? Entonces dice acá, y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, o sea, imagínense, en realidad eran 2000 demonios que había dentro de ese hombre. ¿Y qué dice? Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Lo que estaba explicando ahora es que los demonios necesitan de un cuerpo físico para poder manifestarse haciendo gran daño. Entonces, ¿qué más dice? Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso a la ciudad y en los campos y salieron a ver de aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio. ¿Qué hacen los demonios en la vida de la persona? Los atormentan. Dice acá que habías tenido la legión, o sea, lo que tenía una cantidad de demonios impresionante. Estaba este hombre sentado y vestido, o sea, ya no estaba desnudo,
y en juicio cabal. Imagínense, tremendo. Nosotros, imagínense, las personas que tienen problemas mentales, eso es algo que sería bueno debatir, es importante meditar. En muchos de los casos, yo tengo por ejemplo un primo que tiene problemas de drogas. A través de la droga, pues me imagino que muchos demonios entraron en su vida. Él hoy en día está en un centro de rehabilitación, ha perdido mucho su capacidad de memoria. No me puedo imaginar gran cantidad que todas las personas, o yo no soy científico, pero sí hablo desde el punto de vista espiritual, y es que muchos de los que pueden estar en esos centros psiquiátricos, yo creo que en la gran mayoría han estado contaminados espiritualmente y en ellos viven, hay demonios. Entonces usted me puede decir, no, pastor, yo no estoy de acuerdo con usted. Yo simplemente digo y medito en estas cosas porque yo no tengo la verdad absoluta. Lo único el que tiene la verdad absoluta es el Señor. Es algo para meditar y algo para discutir. Pero lo que sí quiero decirle, enseñarle en esta mañana, en esta noche, es el gran mal que hacen los demonios en las personas. Entonces, cuando el endemoniado gadareno fue liberado por la palabra del Señor, porque dice con la palabra los echó fuera, ¿qué dice? ¿Qué pasó con este hombre? El hombre volvió a su juicio cabal, volvió a caer en cuenta quién era. ¿Por qué? ¿Qué hacen los demonios? Distorsionan la realidad de las cosas, distorsionan la realidad de la mente. La persona está confundida. Entonces, cuando es liberada, la persona vuelve a su juicio cabal, vuelve a sus sentidos. Y entonces, ¿qué hicieron estos hombres? Tuvieron miedo, lógicamente, porque es el poder de Dios que hace la liberación sobre una persona endemoniada. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, dice, y les contaron los que habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y a lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera a su contorno. Y mire, dice que al entrar con él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. ¿Cómo no va a estar una persona agradecida de que ha sido liberada de estos demonios? Él quería estar con Jesús y le dijo, no se lo permitió, dice, vete a tu casa, ya los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. ¿Quién fue el que hizo la obra de liberación en este hombre gadareno? La hizo el Señor. Bendito sea Jesús. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Y aquí estamos, y precisamente en estos discipulados, en estos tiempos donde escudriñamos la palabra, para eso estamos. Estamos precisamente para escudriñar la palabra, para que aprendamos qué es lo que le enseña la palabra acerca de estos temas. Entonces, como vemos, vean lo que otra cosa dice acá. Por ejemplo, Mateo 9, 32 dice, Mateo 9, 32 y 33 dice, mientras salían ellos, y aquí le trajeron un mudo endemoniado. Y echando fuera el demonio, el mudo habló. O sea que, ¿qué hacía el demonio que estaba dentro de este hombre? Lo hacía que enmudecía, que no hablara. ¿Y qué hizo Jesús? Lo echó fuera al demonio, y este hombre que era callado, que estaba mudo, habló. Y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. O sea que había cierto concepto dentro de los hombres religiosos de esa época, los saduceos y los fariseos, acerca del mundo espiritual. Entonces decían, no, es que Jesús está echando a los demonios por el príncipe de los demonios. O sea, Jesús dice bien claro más adelante, ¿cómo una casa puede estar dividida contra sí mismo? ¿Cómo se puede decir que Satanás está sacando al mismo Satanás de su casa? No, entonces es por el Espíritu de Dios, ¿verdad? Y finalmente dice algo, sigue adelante hablando en ese capítulo, que la mies es mucha. Jesús dijo ahí mismo, a la verdad, la mies es mucha, versículo 37, de ahí mismo de Mateo 9. A la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros
a su mies. Sabe que necesitamos en la iglesia tener gente preparada para estas cosas. Necesitamos enseñarle a la iglesia acerca de estas cosas. ¿Por qué? Porque la mies es mucha, la mies es la gente que está sin Cristo, la gente que está sin esperanza, que está endemoniada. Dice, la mies es mucha, hay mucha gente necesitada, pero dice aquí, pero los obreros son pocos. Los obreros son los hombres de Dios, las mujeres de Dios, ¿verdad? Que han entregado su vida a Cristo Jesús, pero son pocos los que van allá y que se meten a la guerra, que se van directamente a confrontar y a hacer esta obra del Señor, de orar por los enfermos y echar fuera los demonios. Yo entiendo, hay hermanos, vuelvo y le digo, como hablamos ahora, que se me va a acabar la carga. Permítanme un momentico, por favor, no se me vaya la transmisión. Regáleme un momentico, por favor. Madre, ¿quién cerró la puerta? Permítame un momentico que tuve un percance técnico acá. Ya, un momentico, por favor. Bendito sea Dios. Listo, qué pena con ustedes. Pero es que este tema es muy importante, es muy apasionante. Bendito sea el nombre del Señor y no podemos dejar las cosas hacia medias. Entonces, como estábamos diciendo, que es el Señor que ellos trajeron al mudo y el Señor lo echó fuera el demonio que había en el hombre, y el que estaba mudo habló. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces lo que estamos diciendo, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Tenemos entonces que prepararnos, y este tiempo que Dios nos da a través de los discipulados, a través de asistir a los estudios bíblicos, es precisamente para eso, para que nosotros repliquemos la enseñanza de la palabra de Dios con otros, para que no solamente seamos oidores de la palabra, sino también que hacedores. Entonces, mire la importancia de este tema. Dice acá Mateo 12:43. Mire lo que dice acá acerca de este tema. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, o sea, estamos hablando de los demonios, anda en lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, versículo 44, Mateo 12. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. ¿Cuál era la casa donde vivía el demonio? Pues este cuerpo. Mire que los demonios, cuando no están en un cuerpo, ¿qué andan haciendo? Andan por ahí por los lugares secos buscando reposo. Por eso es que en el caso del endemoniado gadareno, ellos querían que Jesús los sacara, pero les permitiera entrar al hato de los cerdos, ¿sí? Porque ellos necesitan de un cuerpo. Entonces dice aquí, entonces ¿qué dice el demonio? Entonces dice, volvería a mi casa donde salí. Lógicamente, la casa es el cuerpo. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Cuando uno recibe a Jesús como Salvador
¿Qué hace el Señor? El Señor limpia la casa, limpia el corazón, la deja ordenada. Pero ¿qué pasa cuando la desocupa? Pues ya no está Dios ahí. Entonces, ¿qué dice acá? Entonces va y entonces el enemigo, el demonio, cuando ve que la casa está desocupada, o sea, cuando no ve que el Espíritu Santo ya no está morando ahí, ¿qué pasa? Dice, entonces va y trae y toma consigo 7 espíritus, otros 7 espíritus peores que uno, o sea, entra y vienen 7 más. ¿Y qué más dice? Y moran allí. Dice, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Viene a ser peor. Por eso es que la liberación de una persona endemoniada debe hacerse primero que nada ojalá por personas que estén preparadas para este ministerio. Pero pues si no está y hay la ocasión, usted también tiene el poder de hacerlo. Siempre y cuando usted viva una vida de obediencia. Si el Espíritu Santo le lleva, porque en esto tiene que ser uno guiado por el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo le dice que ore por esa persona por liberación, pues hágalo. Pero usted tiene que estar viendo una vida de obediencia. Una vida donde no esté usted viendo una vida de pecado, una vida de santidad. Y así entonces usted podrá echar fuera los demonios de los demás. Usted me dice, uy, pero ¿cómo así? Pues es que Jesús lo hizo con estas personas. Y además, volviendo a hacer el resumen, al final de la gran comisión dice, en mi nombre ustedes echarán fuera demonios. ¿De quién está hablando? De nosotros los creyentes. ¿Por qué? Porque Jesús no iba a estar ya con nosotros, pero iba a estar a través del Espíritu Santo, y esa labor que Él empezó de echar fuera demonios nos la ha encomendado a nosotros los creyentes. Entonces dice que salen esos demonios, sale este demonio, cuando ve la casa vacía, trae otros 7 y entra nuevamente en esa casa, en ese cuerpo. Y el estado es de esa persona es mucho peor. ¿Qué queremos decir con esto? Que en el proceso de liberación de una persona, no es simplemente por el hecho, bueno, vamos a sacarle los demonios, se le sacaron fuera los demonios en el nombre de Jesús, y luego dejamos a la persona ahí sola. No, la persona necesita de cuidados pastorales. La persona tiene que empezar a llenar ese vacío del corazón. ¿Con qué? Con la misma palabra de Dios. Porque si no lo hace, ¿qué va a pasar? Muchas veces se hace liberación en las iglesias y pensamos que hasta ahí llega el trabajo. No, la persona que recibe liberación necesita un acompañamiento pastoral, necesita un acompañamiento de los líderes, primero en oración, y esa persona necesita ser alimentada por la palabra de Dios hasta que deje de ser un niño en la palabra y pueda caminar por sí solo. Solamente así, entonces la persona puede seguir hacia adelante y será totalmente liberada y fortalecida en el Señor. Pero si muchas veces hemos visto que las personas son liberadas, pero que luego son dejadas ahí, no reciben cuidados pastorales, y entonces cuando uno las vuelve a ver después de mucho tiempo, ve que las personas están en unas condiciones espirituales peores. ¿Por qué? Porque recibieron liberación, pero nadie estuvo pendiente de ellas. Ojo con eso. La liberación debe hacerse, pero si se va a hacer porque va a haber un constante seguimiento de la persona. Bendito sea el nombre del Señor. En el capítulo 15 de Mateo dice, versículo 29, pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo el monte se sentó allí, y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, a ciegos, a mudos, a mancos y muchos otros enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo que los mudos hablaban, los mancos eran sanados, los cojos andaban, y a los ciegos ver, y glorificaban el nombre de Dios, al Dios de Israel. Todas estas obras son para glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y volviendo al tema, la liberación de las personas de los demonios es necesaria, ¿verdad? Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya.
Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, lo que estábamos diciendo, mire lo que dice Mateo 12, 25. Leamos desde el 22, dice acá. Entonces le fue traído a él un endemoniado. Está hablando de Jesús, dice ciego. O sea, el endemoniado era ciego y mudo. Y lo sanó. ¿Qué hizo Jesús? Lo sanó, lo liberó. Pero la condición espiritual en la cual estaba este hombre endemoniado, que espiritualmente por dentro tenía un demonio, ¿qué hacía físicamente? Lo tenía atado, lo tenía ciego y lo tenía mudo. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Dice que Jesús lo sanó. Y de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Eso fue una liberación tremenda. Dice, y toda la gente estaba atónica y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera de los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién lo echan vuestros hijos? Por tanto ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, o sea, ¿quién hace? Está hablando Jesús. ¿Quién es el que hace la obra? Dios. ¿Cómo? A través del Espíritu Santo. Tras la liberación, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Dice, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Entonces podrá saquear su casa. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo podemos hacer la liberación de una persona si no atamos al hombre fuerte, o sea, al demonio que está adentro? ¿Qué es lo que dice el Señor? Todo lo que ataremos en la tierra será atado en el cielo. Todo lo que desataremos en la tierra será desatado en el cielo. ¿Qué tenemos que hacer en el proceso de liberación? Tenemos que precisamente atar a ese hombre fuerte, aquel que está dominando a la persona. Y en el nombre de Jesús hay momentos de liberaciones que son fuertes, que toman tiempo. Pero Jesús dijo, en una ocasión, los discípulos, se acercó un hombre y había pedido que echaran fuera los demonios de una persona. Y le dijo, mira, tus discípulos no pudieron. Entonces Jesús les dijo, mira, este género, o sea, echar fuera demonios, no sale sino con ayuno y oración. ¿Qué quiere decir? El ayuno, dice, cuando usted lee Isaías 58, dice, no es el ayuno que yo escogí, el liberar las cadenas de impiedad. ¿Qué está diciendo? El ayuno es un arma poderosa para la liberación. Si las personas van a dedicarse al ministerio de la liberación de endemoniados, entonces el ayuno es sumamente vital e importante para poder hacer las liberaciones de una persona. No te metas a hacer liberaciones si no estás preparado, vuelvo y digo. Sí, somos creyentes, pero si estás viviendo en pecado, no lo hagas. Deja a alguien El Señor hizo estas obras de liberación. El Señor confrontó a los demonios, ¿sí? Mire otra cosa. Marcos capítulo 1. Versículo 21 dice, otra situación de un endemoniado dice, y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo que dio voces. Imagínense, Jesús está en la sinagoga, vamos a hacer de cuenta, usted está en la iglesia y se presenta un hombre endemoniado. ¿Qué quiero decir? No todos los que van a la iglesia son santos, no todo, la iglesia es el hospital de Dios,
Y allá va la gente que va a adorar a Dios, pero también hay gente que va ¿qué? Endemoniada. Y en este caso, en la sinagoga, este hombre estaba teniendo un espíritu inmundo y dio voces. Entonces, ¿qué hace usted si está en la iglesia y aparece un hombre dando voces? Pues usted se debe que discernir espiritualmente y entender que la persona que puede estar endemoniada. ¿Qué dijo ahí? ¿Y qué dijo este hombre? Ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Reconocen en el mundo espiritual quién tiene autoridad. Usted tiene a Jesús dentro de usted a través del Espíritu Santo y ven la autoridad que hay en usted. ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Ellos reconocen a Jesús. Ellos reconocen quién está en nosotros. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Mire que en el caso del endemoniado gadareno, dice la escritura que le preguntó, ¿quién eres? Y él le dijo, Legión me llamo. ¿Cómo te llamas? Legión me llamo. En el caso de este hombre que está en la sinagoga, que tiene un espíritu inmundo, ¿qué le dice? ¡Cállate! Y mandó echarlo fuera y lo sacó fuera en nombre de Jesús. Le dijo, sal de él. ¿Con cómo lo hizo? Con la autoridad en el Señor. ¿Qué más dice? Y el espíritu, sacudiéndolo con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Mire que cuando yo tuve la liberación me pasó a mí. Eso mismo me pasó a mí. La mano del Señor vino sobre mí, el pastor oró y desde el estómago se empezó a mover y por mi boca salió a grandes voces la legión de demonios que tenía. Fui liberado. En este caso este hombre clamó a gran voz y salió de él. ¿Qué salió? Salió ese espíritu inmundo. Es por el poder de Jesucristo, por el poder de la sangre de Cristo Jesús, que las personas son liberadas. No en el nombre de Pablito, no en el nombre del pastor, no. Son liberadas en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque el nombre de Jesús es poderoso. La sangre de Jesús es poderosa dentro de la lucha espiritual. Por tanto, porque a Jesús se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús todo lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra doble sus rodillas y confiese que Jesús es el Señor. Aún los demonios, aún el mundo espiritual tiene que reconocer que Jesús es el Hijo de Dios. Aleluya. Y Jesús triunfó sobre ellos en la cruz del Calvario. Marcos capítulo 3 versículo 11 dice, y los espíritus inmundos, estamos hablando de los demonios, al verle se postraban delante de él y clamaban a voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. ¿Qué hacía? Los callaba, los mandaba a echar fuera, ¿verdad? Reconocían la autoridad que había en Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Qué bueno es escudriñar las Escrituras. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Estamos hablando, para los que recién llegaron, estamos hablando acerca de lo que hacen los demonios en la vida. Hemos estado hablando del mundo espiritual y en ese mundo espiritual están los demonios. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Bendito sea Dios. Sigamos escudriñando aquí la palabra. Dice en Lucas 6:18, y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. ¿Qué hacen los demonios dentro de las personas? Las atormentan. ¿Sí? Eran atormentados, pero Jesús, ¿qué hacía? Los sanaba. Bendito sea el nombre del Señor. Capítulo 8 de Lucas, versículo 2. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos. O sea, volvemos a hablar, demonios o espíritus inmundos o espíritus malos. Jesús había sanado a mujeres de estos espíritus malos y de enfermedades, como María, que se llamaba Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios. Bendito sea el nombre del Señor.